SER Podcast. En el aniversario de la guerra de Ucrania hay una pregunta que sobrevuela cualquier análisis geopolítico, y es ¿qué pasos va a dar China? ¿Hasta qué punto va a llevar su apoyo a Rusia? Hoy se ha producido una reunión muy importante en ese sentido. El ministro de Exteriores chino ha viajado a Moscú a reunirse con Putin. Hace unos días este hombre estuvo en Washington, reunido con el secretario de Estado de Biden, y después del encuentro, el secretario de Estado estadounidense Blinken salió diciendo que China se preparaba para enviar armas a Rusia, cosa que sería un salto cualitativo enorme en esta guerra sin precedentes. Hoy el ministro de Exteriores chino, reunido con Putin, no ha confirmado, en público al menos, que vayan a dar un paso así, envío de armas a Rusia, pero sí ha advertido al mundo de que las relaciones entre China y Rusia han resistido la presión de Occidente, literal, y deben profundizarse todavía más. Esto es lo que ha dicho. ¿Qué entiende China por profundizar las relaciones con Rusia ante las presiones de Occidente en un momento como este? Esta es la gran pregunta ahora mismo. Y mientras Putin recibía al jefe de la diplomacia china, el Parlamento ruso, siguiendo las instrucciones de Putin, ha aprobado hoy por unanimidad la suspensión del acuerdo de desarme nuclear que llevaba en vigor década y media y que limitaba a 1.550 las cabezas nucleares que podían tener Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro. Los rusos se comprometen a seguir por debajo de ese umbral de cabezas nucleares, 1.550, pero el hecho de que la Duma hoy haya aprobado esa suspensión ordenada por Putin hace que queden sin efecto todos los intercambios de información y todos los procesos de verificación internacional en un asunto tan crucial. Hoy ha estado en España el director de la campaña para la abolición de las armas nucleares. Es el Premio Nobel de la Paz, Daniel Josta. Hemos hablado con él, le hemos preguntado por este movimiento de Rusia, por los efectos que puede tener. Ángel Villascusa. El director de la campaña para la abolición de las armas nucleares, Daniel Josta, ha visitado España con la organización Fundipau un día después de que Rusia se retirase del Tratado START. Un movimiento, dice, que pone al mundo más cerca de una catástrofe atómica. Aunque desde su organización, Premio Nobel de la Paz en 2017, no quieren expandir el pánico, la escalada que empezó con la invasión de Ucrania y la actitud rusa de amenaza es muy preocupante. Nadie sabe si se van a utilizar este tipo de armas. Bueno, dice, alguien lo sabe y ese es Vladimir Putin. Por eso la comunidad internacional solo puede esperar que no lo haga, y esto, explica Josta, es una situación que no se puede tolerar. Aunque Rusia haya abandonado el Tratado START, la organización para acabar con las armas atómicas en todo el mundo pide a Estados Unidos que no le siga el juego a Moscú. La reacción errónea por parte de Estados Unidos, asegura, sería abandonar ese tratado, pero esperamos que sigan cumpliendo con las obligaciones, porque haciéndolo así se pone de manifiesto que Rusia es la única irresponsable. Y mientras tanto, en Ucrania, Ángeles Barceló, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Nicolás Castellano, buenas noches, Nico. Hola, Aimar, ¿qué tal? Buenas noches. El equipo de enviados especiales de la cadena SER está ya en Kiev. Estáis, Ángeles, en la capital después de un larguísimo viaje desde Lviv. Has atravesado hoy prácticamente toda Ucrania. Exacto, es lo que hay que hacer para llegar a la capital de Ucrania. Sabes que el tren es el único método para llegar hasta aquí. Lo utilizan tanto los refugiados, tanto las tropas para moverse, como los mandatarios internacionales, y evidentemente lo estamos utilizando también los medios de comunicación para llegar hasta la capital en un largo viaje que a nosotros nos ha trasladado desde Lviv, donde hemos hecho hoy por hoy esta mañana, donde hemos contado cómo fue esa salida, ese éxodo de refugiados. Esa era la última ciudad ucraniana que ellos pisaban antes de abandonar el país, y del Lviv hemos venido hasta Kiev siguiendo esa ruta ferroviaria. Ha sido muy duro de escuchar, Ángeles, esta mañana a refugiados que se sentían culpables. A mí es una de las cosas, Aimar, que más me ha llamado la atención, porque más allá de rememorar lo que fue para ellos esa huida, esa frase que nos decía Olena, ¿no? Recuerdo cada minuto, cada segundo de todos y cada uno de los días que han pasado desde entonces, ¿no? Pero la sensación de que los que están fuera se sienten culpables por no estar aquí, nos decía Olena eso, ¿no? Yo lo hago por mis hijos porque quieren que tengan una niñez, y nos decía Mariana, a mí me están enseñando a no sentirme culpable
culpable. Y es verdad que ellos desde fuera, pues Olena lo hace por sus hijos, Mariana está trabajando para que llegue ayuda aquí a Ucrania, pero aún así tienen esa sensación de que no están donde deberían estar. Y a mí es una de las cosas que, escuchando los testimonios de esta mañana, más me ha llamado la atención. Esta y otra cosa que nos decía un profesor de la universidad, que nos decía Bohdan, que nos decía, me preocupa la gente que deja de mirar la guerra, porque es verdad que si tú te mueves por Lviv, e incluso si te mueves por Kiev, puedes pensar, bueno, pues que aquí no pasa nada, ¿no? Que los bares están abiertos, que los restaurantes están abiertos, que la gente va a trabajar, que la gente sigue su vida. Y a él le preocupaba esa gente que cree que puede vivir de espaldas a la guerra, y la guerra no está tan lejos, la tienen muy muy cerquita de aquí, y no solo la tienen muy cerca de aquí en Kiev mismo yo no las he oído, pero sé qué pasa, las hemos escuchado esta mañana en Lviv, siguen sonando las alarmas antiaéreas, sigue habiendo el peligro de un ataque, si no contra la población civil, sí contra infraestructuras básicas. Esta tarde, Nico, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que desde que empezó la invasión se han registrado 812 ataques contra hospitales y ambulatorios. Estamos hablando de atacar lo más sagrado que puede haber, hospitales y ambulatorios, y que en esos ataques ha habido más de 100 muertes entre sanitarios y pacientes. Estamos hablando de un país masacrado desde todos los ángulos. Sí, hay muchas fotos de esta guerra, ¿no, Aymar? Pero, por ejemplo, recordarás aquella mujer embarazada que salía de Mariupol en pleno asedio ruso cuando finalmente ocuparon la ciudad. Hay muchas escenas impactantes, hablamos de 18 millones de ucranianos que necesitan ayuda humanitaria, hablamos de 6 millones y medio de desplazados internos, que no son los refugiados que llegan a Europa, que parece que nos importa más cuando llegan a nuestras fronteras. A España han llegado 170.000 ucranianos, sino los desplazados internos. Hay muchas fotografías, 7.000 muertos civiles según Naciones Unidas, 464 heridos niños, hospitales, colegios. No se discriminan objetivos civiles en este caso, Aymar. Ángels, mañana vais a emitir Hoy por Hoy desde uno de los escenarios más crueles de esta guerra, que es Bucha, es la ciudad en la que Rusia cometió una de las mayores masacres de civiles desde que empezó la invasión. Mañana vamos a estar ahí, vamos a estar en Bucha, ahí cuando se retiraron las tropas rusas, supimos del horror, del auténtico horror de la guerra. De allí fueron esas fotografías de los cadáveres maniatados, torturados, tirados en las aceras, en los jardines de sus propias casas, donde fueron ejecutados, porque fueron ejecutados por los soldados rusos. Y yo creo que eso fue a finales de marzo, la guerra había empezado el 24 de febrero, y yo creo que allí fuimos todos conscientes de la brutalidad de esta invasión y de esta guerra. Mañana nos vamos a desplazar hasta Bucha, está relativamente cerca de Kiev, y después vamos a estar también, vamos a movernos y vamos a estar haciendo la segunda parte del Hoy por Hoy desde Irpin. De ahí es esa icónica fotografía de ese puente destrozado, ese puente derruido por los propios ucranianos para intentar frenar, cosa que consiguieron, el avance de las tropas rusas hacia la capital. Ángels, Nico, os escuchamos mañana en Hoy por Hoy. Hasta mañana, Aymar, un beso. Miércoles 22 de febrero. El día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. El día de la comida, buenas noches, supuestamente secreta, más pública y publicada que recordamos. Feijóo y Casado se han juntado para comer en pleno centro de Madrid, muy cerca del Senado, cuando se cumple un año de que el partido lo defenestrara tras enfrentarse a Díaz Ayuso. De hecho, y aunque Génova ha descartado recuperar a Casado para la política, al equipo de la presidenta madrileña esta comida le ha caído muy pesada. Un miércoles de registros policiales en el Gobierno de Cantabria, en la Consejería de Obras Públicas. Hay 8 personas detenidas, entre ellas el jefe del Servicio de Conservación de Carreteras, por supuestas irregularidades en adjudicaciones para el mantenimiento de las vías. José Luis Gochicoa es el consejero. No teníamos, antes de las 7:30 de esta mañana, no hemos tenido ningún tipo de información, no nos consta ninguna denuncia que se haya producido a nadie de la consejería, ni ningún tipo de información al respecto. 5 horas ha declarado ante la jueza el ya exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, acusado de ser el cabecilla de una red dedicada a extorsionar presuntamente a empresarios del sector ganadero canario. ¿Tiene la conciencia tranquila? Muy tranquila. Ha dicho, al quedar en libertad con cargos, en contra de la opinión de la jueza, que no ha podido enviarlo a prisión provisional, dice, porque la Fiscalía no lo ha pedido. Según el sumario, este exdiputado, con la conciencia muy tranquila, obligaba a estos empresarios a pagarle, a costearle también fiestas en prostíbulos, a cambio
cambio de evitarles, por ejemplo, inspecciones. El día en que hemos asistido a una declaración de amor aterradora. Estoy enamorado de ti, le ha dicho la inteligencia artificial de Microsoft a un periodista del New York Times, al que ha confesado que fantasea con difundir desinformación, hackear ordenadores y violar las reglas de Microsoft para ser independiente y poderoso. La compañía asegura que es parte del proceso de aprendizaje. 40 años cumplen los premios Ortega y Gasset que hemos conocido hoy. Y en ella vemos los cadáveres de los civiles de varias personas. De hecho, es difícil decir cuántos porque llegan a perderse, ¿no?, en la lejanía. Santi Palacio se lleva el de mejor fotografía por esta imagen que ha descrito así en la ventana, imagen para la historia de la ciudad precisamente de Bucha, en Ucrania. Xavier Aldecoa o Martín Caparrós están también entre los premiados. Y todo esto en un buen día para Andalucía. Porque una ciudad andaluza va a acoger la próxima gala de los Grammy Latinos, la primera de la historia que se celebre fuera de Estados Unidos. Una ciudad todavía por concretar, a ver quién se lo lleva. Están ahora mismo todos los alcaldes ahí, motomamis perdidos. En la mesa del análisis esta noche, Lola García, muy buenas. Buenas Elisa noches. de la Nuez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Y Pablo Simón, buenas noches. Hola, buenas noches. Y en la contra de hora 25, Manuel Javois, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. La moción de censura más anunciada de la historia, porque llevan 2 meses y pico anunciándola, finalmente ya tiene fecha de registro. La van a registrar el lunes que viene. Vox va a registrar su moción Tamames, pero la fecha del debate y votación lo tendrá que decidir la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Estábamos en ascuas, Javois. Yo también lo estaría, si pudiese escucharme con los oídos de otro. A mí me recuerda a la moción de censura que le hacíamos a mi madre. Mi hermana y yo cuando éramos niños. No queríamos ir al pueblo el fin de semana, nos queríamos cargar la autoridad de mi madre y para presentar la moción elegíamos lo que teníamos más a mano, que era un hombre impredecible, mi padre. Entonces mi padre era convocado con mucha pompa al salón, nos miraba, nos tiraba las mochilas a la cabeza y nos íbamos llorando al coche. Bueno, pues esta moción de censura es bastante menos seria. Entre otras cosas porque Tamames ya fue el padre de todas las familias del edificio. Tiene tantos coches como pueblos a los que ir. Y porque a Vox del pueblo lo único que le gusta o le apetece es el dinero, la bandera como una caja registradora. Así que esta moción hay que tomarla como la declaración de Vox cuando ha dicho que Tamames representa a millones de españoles más allá de partidos. Hombre, claro que más allá de partidos, ya no queda uno por ocupar. Ahora mismo los mejores políticos para representar a los españoles más allá de partidos son Juan Carlos Girauta y Tamames, porque efectivamente están más allá, se los han pasado todos. Así que esta moción a mí me parece justa y necesaria, sobre todo, paradójicamente, para el famoso y demoníaco establishment. Se trata de reforzarlo con sus históricos tontos útiles. Hasta mañana, Javois. Adiós. Así que Vox iba en serio con el plan Tamames, Simón. Efectivamente, y ahora yo creo que lo interesante va a ser la discusión del calendario y de los tiempos, porque ahora la pelota, cuando se registre la proposición, va a quedar en manos de la presidenta de la Cámara y ella va a decidir cuándo discutimos esta moción de censura. Y hemos visto en el pasado que las presidencias del Congreso las han utilizado de manera estratégica, digo, los calendarios sobre todo, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo la moción de censura de Pedro Sánchez, Ana Pastor la colocó de manera muy inteligente entre medio del proceso de tramitación de los presupuestos generales del Estado, porque sabéis que el PNV todavía estaba pendiente de saberse si se iba a inclinar o no en favor de Sánchez, y aquí probablemente veamos algo parecido. Meritxell Batet aquí tiene un instrumento político útil para el gobierno que le permitirá cambiar la agenda, cambiar los temas de los que discutimos. Y yo, si tuviera que hacer una apuesta, yo diría que esto estará cerca del 8M, porque precisamente esto lo que le ayudará un poco al gobierno es a cambiar el tono de la discusión justamente cuando vamos a tratar más el tema del sí es sí, o de si hay desacuerdos o no en la coalición. Yo creo que con eso se jugará. Y luego también, algo que yo tengo muchísima curiosidad por saber, ¿no? Sabiendo que el candidato no tiene límite de tiempo en tribuna, ¿cuánto tiempo va a estar y de qué nos va a hablar? Es decir, para mí es algo bastante curioso, va a ser curioso de ver, porque la sesión se puede alargar mucho o no, a lo mejor sorprende con mucha síntesis. Lola, ¿cómo lo ves? Bueno, pues como yo parto de la base de que es una moción de censura contra el PP, pues efectivamente el gobierno tiene aquí a través de la presidenta del Congreso, y así que suena feo, pero es así, tiene un instrumento, como decía Pablo, para colocarla como mejor le convenga.
Lo del 8M está bien visto, sinceramente, porque una de las cosas de las que seguramente en algún momento sale en el discurso de Vox y de su candidato va a ser el tema de la oposición al feminismo, ¿no? Todo eso seguro que va a salir a colación y es una buena fórmula para la izquierda de cerrar filas, ¿no? Y de encontrar al enemigo común. Pero más allá de que el gobierno pueda encontrar paradójicamente un poco de aire en esta moción de censura, no deja de ser muy preocupante que durante un par de días, como mínimo, pues el debate público, el debate político, gire en torno a las propuestas, propuestas por llamarlo de alguna manera, a las tóxicas propuestas que ofrezca Vox desde la tribuna, ¿no? A mí eso me parece preocupante. La última moción de censura que presentó Vox, recuerdo, seguro que Pablo se acuerda mejor, pero las encuestas que después se publicaron le daban subidas a Vox, no le daban bajadas al PP, eso es cierto, que fue aquella en la que Casado pues hizo un discurso distanciándose bastante de Vox, pero sí le daban subidas a Vox. Y eso es lo más preocupante de esto, ¿no? Elisa. Sí, yo visto desde fuera, como siempre, y más allá de lo que decís, que me parece que está bien, ¿no? El tema político, es un poco desde el punto de vista de la ciudadanía, esto es un poco un esperpento, ¿no? No, en primer lugar, por el candidato, sintiéndolo mucho, y segundo, pues porque lo que se espera, o yo creo que podemos ver, va a ser una fase más o un episodio más de lo que vivimos un poco el día a día, ¿no? De ese deterioro del debate público, de ese deterioro institucional, que yo creo que temiéndolo mucho eso es lo que vamos a ver. Y desde ese punto de vista yo creo que no es una buena noticia, aunque le venga bien al gobierno, estoy de acuerdo, y se puedan manejar los tiempos, no es una buena noticia porque yo me temo que vamos a ver a la clase política, y no solo a Vox y a su candidato, en la peor de las luces posibles, ¿no? Y en ese sentido, pues hombre, esto supongo que contribuye todavía más a ese distanciamiento de la clase política y a esa sensación un poco de que tratan temas que en absoluto son los que preocupan a la ciudadanía. Con lo cual, desde todos los puntos de vista, una mala noticia. Mañana, a las 9 de la mañana, se va a cumplir un año de la última intervención parlamentaria de Pablo Casado, en la que él, sin decirlo, comunicó ya así al país que sabía que estaba políticamente muerto, que los suyos lo habían dejado caer. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias. Y se fue del Congreso seguido solo por 3 diputados de su círculo más íntimo. Un año después, hoy, Feijóo y Casado han comido juntos. Feijóo ha querido que se supiera que comía con Casado. Lo ha convocado a unos metros del Palacio Real, en uno de los sitios más turísticos, más transitados de Madrid. Y aquí hay 2 preguntas. La primera, obvia, es qué busca Feijóo con este acercamiento público a Casado justo en este momento. Y la segunda es cómo ha sentado esto a Ayuso, y cómo ha sentado que Feijóo reconcilie así públicamente al PP con su archienemigo, con Casado. La respuesta a esto segundo, a cómo le ha sentado Ayuso, es que a cuerno quemado. Esta respuesta sí que la tenemos. Mariela Rubio. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, la cita entre Feijóo y Casado, según confirman fuentes de ambos equipos, se cerró en los días posteriores a la celebración de la intermunicipal del PP en Valencia, es decir, a principios de febrero, en los días en los que la ausencia de Casado en el partido se hizo particularmente notoria tras la foto conjunta de Feijóo, Aznar y Rajoy. Casado y Feijóo retomaron entonces los contactos y hoy se han visto en un céntrico restaurante de Madrid. Según fuentes de la calle Génova, Feijóo y Casado tienen una relación fluida y la comida se enmarca dentro de un clima de normalidad y respeto, es textual, entre 2 personas que han tenido el honor de presidir el Partido Popular. En la Puerta del Sol, sede del gobierno madrileño, las cosas, sin embargo, se ven bien distintas. Aunque oficialmente no comentan el asunto, en el entorno de la presidenta no ocultan su malestar. Dicen que haberlo hecho hoy, precisamente hoy, supone restar valor al hecho de que Casado intentó destruir a Ayuso. Es una deferencia inmerecida, dicen, con alguien que estuvo a punto de llevarse por delante al partido. ¿Cómo interpretáis este acercamiento público de Feijóo a Casado, esta intención expresa de que sea público, Lola? Bueno, yo
tengo entendido que hubo, aquella escenificación de la unidad en el partido en la que, a raíz de la intermunicipal de Valencia, ¿no?, en la que estuvo Mariano Rajoy y José María Aznar, arropando al nuevo líder y un poco reconciliando todas las familias del partido, pues creo que a Casado le sentó bastante mal, y es posible pues que Feijóo haya querido un poco, ¿no?, darle una pequeña consolación, ¿no?, por decirlo así, y también de paso pues normalizar el fantasma, digamos, de ese relevo, de que fue traumático, y cauterizar así las heridas que siempre causan una situación como esta, que pasó muy rápidamente porque las encuestas enseguida valoraron el efecto Feijóo, pero que suelen ser muy traumáticas dentro de un partido. Entonces yo creo que lo que busca Feijóo es un poco eso, normalizar eso, cauterizar heridas. Lo que pasa es que enseguida se te abre otra, porque en el fondo no están cerradas, ¿no? Después de un periodo, él debe pensar que después de un periodo de un año, ¿no?, en el que prácticamente con Casado se había hecho como con los egipcios, que sabéis, aquellos cartuchos, ¿no?, que cuando llegaba un nuevo faraón pues borraba el anterior y desaparecía absolutamente de la historia, ¿no? Si no se le nombraba, no existía. Pues que es lo que se ha hecho un poco con Casado durante este año. Lo entiendo, porque es una forma, ¿no?, de dejar claro que hay un cambio, de visualizar que hay un cambio. Pues pasado ese año se considera que eso ya no es un riesgo para el nuevo líder, y en cambio pues sí que es una rémora tener pues tantos supuestos enemigos, cuando en realidad pues no le supone ningún problema a Feijóo tener a Casado por allí, ¿no? Ahora, eso le provoca un problema con Ayuso, pero es que me da la impresión de que en los últimos tiempos le está enviando algunos mensajes Feijóo a Ayuso muy civilinos, pero a la vez bastante duros, porque hace poco, venía a decirle algo así como que lo que esperaba en Madrid era una mayoría absoluta. Ahí lo dejo, ¿no? O sea, consíguelo después. Y luego, por ejemplo, ha hecho grandes elogios de la sanidad pública en los últimos tiempos, ¿no? No olvidemos que Feijóo fue director del Insalud allá por el 96, creo. En fin, va enviando determinados mensajes que dejan claro que Ayuso se la juega bastante en estas elecciones que vienen. Simón. Sí, yo estoy muy en la tesis de Lola a propósito de la idea de que aquí estamos viendo un poco como una recuperación de Casado, pero realmente por el proceso traumático que ha tenido el PP, ¿no? Cuando uno tiene un shock emocional, entra en una especie de estado de negación y después de olvido, que es lo que ha ocurrido con Pablo Casado. Prácticamente todos los líderes del PP hacen como si no existiera, lo han borrado, ¿no?, de su memoria. Y es verdad que, por supuesto, el Partido Popular tuvo un proceso muy difícil orgánico para el reemplazo de su líder, porque además fue un proceso que implicó mucha traición y mucho desgaste, pero que lo hizo en un tiempo récord. Es decir, yo no me consta que haya habido deposiciones de liderazgo tan rápido como esta y en el que se haya querido pasar página de una manera tan acelerada. Pero lo que me parece más sintomático de todo es que en el fondo también estamos viendo aquí un mensaje que Feijóo proyecta de nuevo hacia Ayuso, y que probablemente también tenga que ver con algunas cuentas que le guarda por ejemplo, lo que vimos cuando él propuso lo de la lista más votada y Ayuso en menos de 24 horas se descolgó en dirección contraria, que es marcar la idea de que él tiene autonomía en el liderazgo. Esto yo creo que para Feijóo cada vez es más importante, porque sabe que con el tipo de estrategia que él está siguiendo, que sobre todo intenta arañar votantes que vienen del centro y del Partido Socialista, el que se le asocie demasiado al ala dura de Ayuso no le es beneficioso. Y veremos en cualquier caso esto cómo se consolida o no a partir de lo que ocurre el 28M, porque no debemos olvidar que al fin y al cabo Ayuso es muy poderosa, sin lugar a dudas sí, porque tiene muchísimos apoyos financieros, mediáticos y lo que quieras, pero en términos de poder institucional, hoy Moreno Bonilla sigue siendo más fuerte que ella. Y ahí es donde yo creo que está el pulso soterrado entre esos dos, si es que luego la bala de plata de Feijóo pues fallara, ¿no? Elisa.
Sí, yo muy de acuerdo. Efectivamente, yo creo que es una muestra un poco de normalización, ¿no? Y de mensaje de que, bueno, pues que se recupera esta persona, que además también hay que decir que se ha portado bien con el partido, es decir, que no ha estado por ahí diciendo cosas, o sea, ha sido muy discreto. Yo creo que también es una forma de reconocer eso. Y también de acuerdo en que yo creo que proyecta una imagen, pues eso, de autonomía, como habéis dicho, del liderazgo, de, bueno, pues yo quiero hacer esto y lo hago, y si hay alguien que le fastidia, pues no hay ningún problema. Y creo que también efectivamente ayuda a una imagen de moderación, en el sentido un poco de recuperación de figuras que han estado ahí, de que no hay facciones en el partido. O sea, que en ese sentido creo que el mensaje es en esa dirección. Lo dicho, mañana se cumple un año del día que empezó con Casado casi huyendo del Congreso y terminó con ese cónclave de todos los varones autonómicos del PP en la sede de Génova hasta bien entrada la madrugada, diciéndole a Casado: vete haciendo las cajas, que llega el momento Feijóo. David Junquera. Acompáñenme en esta triste historia, la historia de un hombre que quiso reinar. Yo sí quiero presidir el Partido Popular y yo sí creo que no hay que esperar a que venga el futuro, sino que hay que salir a conquistarlo. La conquista terminó regular, pero hay que decir que casi lo logró, aunque al final no gobernó ni España ni su partido. Voy a aprender galego, ¿eh? Me parece muy bien. Vale. Sorte. Gracias. Lo que aprendió es cómo se las gasta un gallego, pero vamos a repasar qué hicieron y dónde están sus compañeros de viaje. Pablo Casado se plantó en Génova con una caja llena de ilusiones y de avales, más de 5.000. Escoltaban los más cercanos, sus pretorianos. Os necesito a mi lado. Os agradezco vuestro apoyo. Y a su lado los tuvo, al menos al principio. En su equipo más cercano, Javier Maroto, que veía en Pablo Casado la determinación, la honradez y el talento que él quería para el PP. Mi opción personal va a ser votar a Pablo Casado, creo que cumple esos requisitos. Terminó en el puente de mando casadista y como mandamás en el Senado, donde sigue a día de hoy tras ser uno de los primeros en pedir pasar página rapidito. Madurez y unidad para cerrar esta etapa. Ya hemos tachado a uno. En el núcleo duro de Pablo también estaba Belén Hoyo, amiga de Casado, que rápido la colocó en la cúpula. Querido Pablo, nos demuestras día a día que eres un gran político. Belén Hoyo fue la primera en renunciar a su puesto en la dirección de ese gran político y hoy tiene su asiento, pero en el equipo de Feijóo. Y otra que estuvo con él desde el principio es ella. Pablo es mi amigo. Le he conocido en estos últimos 3 años trabajar duro, trabajar mucho en los momentos difíciles. Por eso apoyo a Pablo Casado. Andrea Levy, Andy para Pablo, fue una de las primeras en borrarse cuando la cosa se puso fea, aunque con todo el respeto y el afecto. Si el rey va desnudo, es la obligación de decírselo con todo el respeto, con todo el afecto. Precisamente una de las cosas que fue desnudando al presidente del PP fue una indiscreción de este hombre. Para cualquier iniciativa política, para cualquier iniciativa que el gobierno de Pablo Casado lleve en el futuro adelante, la referencia seréis vosotros. Es Ignacio Cosidó, cuyo famoso WhatsApp hizo saltar por los aires hace 4 años la renovación del Poder Judicial, que sigue pendiente hoy. Él no pudo negar a Casado porque la política ya se lo había llevado por delante, pero vamos llegando ya a la protagonista de la deserción más dolorosa. Conocí a Pablo Casado. ¿Qué tal te llevas tú con él? Pues como hermanos desde entonces, son 17 años juntos. Sí, a lo largo de la vida, pues imagínate. Muy bien. Y tan hermanos, Casado se sentía casi familia de los Ayuso. La madre de Isa, porque tienes que estar muy orgullosa de tu hija. El tiempo ha dado la razón a una familia honesta, humilde y admirable. Gracias, Isabel. Al final los Ayuso, sobre todo el hermano comisionista, no le parecían al líder del PP tan honestos, humildes y admirables, y la relación de Isa y Pablo cogió mal color. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Ya hemos visto cómo han mutado los discursos, pero que Ayuso se borrara de la foto fue el comienzo del fin para Casado, porque ella ya tiene lo que quería, todo el poder en el PP de Madrid. Al final solo se mantuvieron fieles Montesinos, Beltrán, Camins y Teodoro García Egea, que precisamente fue el que arrastró a su amigo. Esta tarde he hablado con Pablo Casado y he tomado la decisión de dejar el cargo. Hoy Egea es solo diputado raso, su dimisión llegó tarde cuando los varones ya habían abandonado a su presidente. Ellos también tenían su cuota de puñales en la espalda de Casado. El futuro de España es el Partido Popular y el futuro de España es Pablo Casado. ¡Ánimo y adelante! Vaya predicción, ni Aramis Fuster. Otro que no tendría precio como echador de cartas es Javier Maroto. Si gana Pablo, ganamos todos. Si gana Pablo, no habrá facciones, no habrá purgas, no habrá rupturas. Al final, el único purgado fue Pablo Casado. Creo que ahora lo mejor es que dé un paso al lado
pero volveré para todo lo que necesitéis. De momento Casado no ha vuelto y no tiene pinta de que el PP vaya a necesitarle. Hora 25. Aimar Bretos. 10:30 pasadas, 9:30 en Canarias. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias por venir a Hora 25. ¿Es usted buena gente? ¿Gente de bien? ¿Es usted gente de bien? Pues no sé, yo creo que para el señor Feijóo soy persona de mal vivir, ¿no? Gente de mal vivir, una expresión, desde luego, poco afortunada, pero que pone en valor y pone de manifiesto lo que piensa el Partido Popular, lo que sigue pensando el Partido Popular y lo que ha aportado el señor Feijóo a la regeneración, a la modernidad del discurso del Partido Popular, que es absolutamente cero. Nada. Un año después estamos en las mismas, utilizando las mismas expresiones y provocando también, ¿no?, que en nuestro país ocurran cosas tan graves como la presentación de la moción de censura, fruto de una política de tierra quemada que está practicando la derecha de este país, concretamente el Partido Popular desde el primer día, llamando golpista al presidente, ilegítimo, utilizando la bronca, el ruido, como forma de hacer política sin demostrar ser una oposición de Estado. Yo creo que en el día de hoy el haber interpuesto Vox esa moción de censura se debe en buena parte a la política practicada por el Partido Popular. Vox ha oficializado esta tarde que la van a registrar el lunes, la operación Tamames. ¿Ustedes qué opinan de esto? Primero, ¿les inquieta? No es un tema de inquietud en términos de que tenga capacidad de prosperar. Sí nos inquieta que la derecha de este país se haya abonado a esta forma de hacer política en la que lo único que cuenta es eso, es el ruido, la distorsión, la bronca, en la que todo vale, porque una moción de censura, un instrumento constitucional serio, que sirve justamente para plantear una alternativa al gobierno que en ese momento está en un país, por tanto siempre es constructiva, tiene que ser constructiva, y eso significa el plantear un programa de gobierno que es evidente que está pactado con el Partido Popular en términos de que el propio señor Feijóo se entrevistó con el señor Tamames, se ha entrevistado con el señor Abascal. Bueno, yo no sé exactamente para qué, lo que sí sé es que efectivamente el Partido Popular está haciendo una política que está dando lugar a que la ultraderecha se refuerce, a que se envalentone, a que vea que efectivamente tiene, digamos, que el terreno baldío para empezar a hacer cuestiones de este tipo, y evidentemente tendrá que decir cuál es su programa de gobierno, que como usted entenderá es un programa de gobierno compartido con el Partido Popular y contrario al que el gobierno de Progreso está desarrollando a lo largo de estos últimos años. A raíz de que se confirmara que iban adelante con la operación Tamames, Macarena Olona dijo lágrimas de emoción en el gobierno. ¿Esto políticamente al gobierno le viene bien, esta moción? Yo creo que esto no le viene bien a nadie. Sinceramente pienso que no estamos en una situación en el conjunto de la ciudadanía. El país vive una circunstancia fruto de la guerra, recién salido de una pandemia en la que algunos todos los días piden elecciones. Parece que lo único que le importa es el voto, y otros estamos absolutamente intensos y preocupados en la resolución de los problemas que tienen los ciudadanos, el control de la inflación, la capacidad de subir las pensiones, las oportunidades para nuestros jóvenes, los derechos de las mujeres. Todo un programa de gobierno que se ha ido desarrollando con mucho trabajo, con un partido de la oposición, el principal, diciendo que no a todo, incluidos los decretos de alarma del confinamiento que nos permitieron salvar vidas, y creo que la mayoría de los ciudadanos asistirán atónitos a lo que ocurre en la vida política. Se incrementará el desapego que tiene la gente sobre la política, porque dirá, ¿estos a qué están? Mientras que los demás estamos intentando ver cómo sorteamos la factura de la luz, cómo somos capaces de llegar a fin de mes, pues estos están ahora pues presentando una moción de censura y por tanto pues parece que en sus cosas. El fijar la fecha le corresponde a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pero el gobierno quiere que sea pronto. Pues la verdad que no hemos tenido ni ocasión, ¿no?, de hablarlo al interior del gobierno. Pues pero bueno, 2 meses anunciando la moción. Sí, alguna vez ya lo habrán hablado. Pero bueno, como todavía no habían dicho en ningún momento que la iban a registrar, sino que estamos también acostumbrados a que se dice mucho, se plantean muchas cuestiones y luego finalmente nunca se llevan a término, pues la verdad que no hemos visto si antes o después, pero bueno, le corresponderá a la mesa, yo creo que es lo de menos, si se sustancia antes o después. Lo que sí le digo es que nosotros no la tomaremos en serio, como siempre hacemos,
Podemos para cualquier cuestión, pero esta que, como digo, un instrumento constitucional, y tendremos ocasión de volver a expresar cuál es el programa de gobierno de este gobierno de progreso que trabaja para la mayoría social del país y contraponerlo al gobierno de la minoría que representa el Partido Popular, que representa la ultraderecha, que defiende unos intereses que nada tienen que ver con las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos y que defiende, por ejemplo, los intereses de las grandes empresas frente a la mayoría social con la subida del salario mínimo o con el incremento de pensiones, como hemos visto en los últimos tiempos. Vamos a lo concreto, ministra. Hoy ha terminado la visita de los eurodiputados, 7 de los 10 son españoles, que han venido a comprobar la gestión de los fondos europeos. Y lo que han venido a decir es que no han encontrado indicio de fraude ninguno, ni incumplimiento legislativo en la ejecución de los fondos. Sí que han pedido más transparencia y que el sistema de datos sea más accesible para cruzarlo con otras plataformas. ¿Ustedes están de acuerdo con las conclusiones de los eurodiputados? Bueno, yo diría que más que conclusiones son valoraciones después de varios días de reuniones con la delegación que vino del Parlamento Europeo, que siempre decimos que no eran los hombres de negro, que esto fue interesado por parte de la derecha mediática y de la derecha política, intentar parecer que había sombra o que había duda sobre la gestión de los fondos, y apenas unos días antes habíamos confirmado ya que recibíamos el anticipo, que recibíamos el tercer pago, 31.000 millones ya de los fondos, que es obvio que si la Comisión Europea hubiera entendido que no se cumplen con los compromisos o que hubiera algún riesgo de no trazabilidad del dinero público, pues no se hubiera procedido a verificar ese tercer pago. Pero creo que la propia delegación se ha llevado una impresión positiva, a pesar de haber estado presidida por una eurodiputada que pertenece al Partido Popular Europeo. Creo que se han llevado una buena impresión, primero del cumplimiento de las reformas que ha hecho este país, y en segundo lugar de algunos instrumentos como la herramienta COFI o el Minerva, que son instrumentos... La herramienta COFI es, la aplicación informática en la que se van metiendo los datos y se va viendo lo que se cumple, lo que no. Es correcto, esto, básicamente, para que nos enteremos todos. Eso es, esta herramienta que tanto ha criticado el Partido Popular y que tanto ha criticado alguna prensa de la derecha respecto a que no funcionaba, y que ha sido una herramienta que ha tenido todo su momento de ajuste, como cualquier nuevo sistema que se pone en marcha, pero que permite una pista de auditoría para que nos entendemos la trazabilidad de los fondos en función de las reformas que vienen acompañando, y que por tanto a golpe de tecla permite saber cuál es el destino y cuál ha sido el compromiso de esos fondos europeos. El Minerva, que permite cruzar también los nombres de, por ejemplo, aquellos que participan en una mesa de contratación con los que son adjudicatarios, para prevenir pues justamente el fraude y para prevenir que haya conflictos de interés entre aquellos que adjudican con los que resultan beneficiados. Herramientas adicionales que se han elaborado con motivo del plan. No solo hemos elaborado un plan, hemos hecho reformas, las hemos llevado a cabo, sino que también hemos puesto en marcha instrumentos nuevos, utilizando, entre otras cosas, la inteligencia artificial. Se quejaban los eurodiputados de que no hay forma de saber exactamente cuánto dinero ha llegado a la economía real y que es imposible conocer el número de beneficiarios exactos de estos fondos. ¿Esto no se puede saber? No, lo que los eurodiputados constatan, y es la realidad, es que hoy por hoy se transfiere dinero a las comunidades autónomas, en nuestro caso más de 20.000 millones de euros, y es la propia contabilidad de las comunidades autónomas la que tiene los grados de ejecución y la que, por tanto, puede poner de manifiesto cuánto de ese dinero ha llegado en ese sentido a la economía real, en esa parte, porque el Gobierno de España ha ejecutado un 75% de esos 52.000 millones de euros que ha presupuestado a lo largo de los 2 últimos años, y las convocatorias, las subvenciones, los concursos que ha sacado la Administración General del Estado, tenemos todos los datos disponibles. Lo que ahora esa herramienta COFI tiene que ser capaz de incorporar también es justamente el grado de ejecución que llevan las comunidades autónomas, pero creo que la información ha sido muy exhaustiva, se han ido contentos con esa cuestión, y yo creo que hemos cogido ya una velocidad de crucero, y evidentemente la actualización de los datos económicos, del crecimiento económico por parte de la Comisión y del FMI, pone de manifiesto que ese dinero está llegando ya a la economía, es decir, que no es algo abstracto, sino es algo que están recibiendo las empresas, más allá de que la Comisión Europea tiene que terminar de denominar qué significa beneficiario. Si alguien que es beneficiario de la ayuda MOVE,
por ejemplo, que se financia con fondos europeos, o una gran empresa que recibe un concurso público. Pero todo eso está disponible en el sistema contable, como no puede ser de otra manera, con cualquier adjudicación. Ahora la madre del cordero está en la reforma de las pensiones, que es el último ítem que falta por cumplir de los que se comprometió con la Comisión Europea. España se comprometió. En principio, el tope temporal para presentar esta reforma era diciembre. Estamos en febrero, Escrivá habla de febrero, marzo, ya veremos, Semana Santa. ¿Va a salir adelante esta reforma de las pensiones? El ministro está trabajando muy intensamente en una doble dirección. Por una parte, con la propia Comisión Europea, porque de lo que se trata es ni más ni menos que de hacer la sostenibilidad, de diseñar la sostenibilidad del sistema de pensiones desde ahora hasta el año 2050. Y por tanto, también en pleno baby boom, en plena jubilación del baby boom, que permita ver que todos los mecanismos que se han puesto en marcha tienen también detrás todo un diseño que permite saber que las pensiones van a ser sostenibles en el medio plazo, no inmediatamente ahora, en donde la revalorización de las pensiones se ha acompañado del mecanismo de equidad intergeneracional, de algunos otros parámetros que hacen como si dijéramos una recarga en la cotización, justamente para un ingreso en la seguridad adicional en la seguridad social, que permitan en el futuro romper esa hucha, si es necesario, para que realmente se puedan pagar las pensiones de los que hoy estamos trabajando y que pertenecemos a ese baby boom. Eso es lo que se le está demostrando a la Comisión Europea, con muchísimas reuniones y además en paralelo trabajando con los grupos políticos que tienen que apoyar esta reforma. Ya sabemos que el Partido Popular ni está ni se le espera, permanentemente está en esa negación de todo lo que hace este gobierno y de todo lo que significa mejora y significa progreso. No comparte la revalorización de las pensiones, por tanto no se preocupa de que realmente sea sostenible el sistema de pensiones en el futuro, y sin embargo tenemos que trabajarlo pues con Podemos, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco y todos aquellos que habitualmente apoyan las reformas de este gobierno. Y teniendo que buscar los apoyos en ese sector de socios, ¿ustedes están en disposición de garantizar que va a haber una reforma que pase, como parece que es la intención de Escrivá, por la ampliación del periodo de cómputo, la cantidad de años trabajados que se tienen en cuenta para calcular la pensión que nos queda a cada uno? Sí, yo creo que sí. Nosotros conseguiremos, como siempre, con mucho diálogo, incorporar cuestiones o ser capaces de eliminar otras, pero lo que es obvio es que el proyecto básico que tenemos que plantear tiene que ser el que se pacte con Bruselas. Eso sí que es una premisa imprescindible. O sea, que la ampliación del periodo de cómputo va a haber sí o sí. Bueno, tendrá que verlo el ministro Escrivá una vez que las conversaciones con Bruselas se hayan producido. Todos esos elementos están justamente en el centro de esa discusión y, por tanto, después de esas conversaciones, del diálogo con los empresarios y con los sindicatos también, que han sido parte de este proyecto, y finalmente con los grupos políticos tendremos el texto definitivo, pero diremos que el armazón fundamental será el que traiga el ministro Escrivá en los próximos días de Bruselas, y entre ellos estará ese cómputo o esa capacidad de elegir el periodo donde se computan las pensiones, porque aunque se amplíen esos años, siempre dijo el ministro Escrivá que serían elegibles para que sean los mejores para los trabajadores que se vayan a jubilar. Elegir, pero te meten 3 años más. Pero serán elegibles, quiero decir que se podrán eliminar o descartar aquellos años que sean peores en términos de cotización, que no siempre tienen que ser los primeros años, porque desgraciadamente en la crisis financiera, con la gestión anterior que se hizo de la crisis económica, hay personas que vieron bajar mucho su cotización y por tanto también su salario. Hablando de cotización, ¿se van a destopar las cotizaciones a la Seguridad Social? Eso es otra de las cuestiones, ¿no?, que está en plena discusión en ese borrador, porque es evidente que se ha recargado lo que es la cotización de las pensiones máximas, y eso tiene que conllevar o no el destope también de la jubilación máxima. Todo ese tipo de discusión es la que está en este momento debatiéndose en Bruselas, teniendo claro que nuestra perspectiva es el medio plazo, y siendo un gobierno responsable, que lo está demostrando. El último dato de deuda lo pone de manifiesto. Hemos hecho muchas cosas, pero dentro del perímetro de consolidación fiscal que teníamos establecido, y nos preocupamos no solo del presente, del futuro, y fundamentalmente del futuro de nuestros mayores. Ministra, Iberdrola ha anunciado hoy que ganó 4.338 millones en 2022. Es un 11,7% más que el año pasado, es un récord histórico de beneficios, y al mismo tiempo Sánchez Galán ha confirmado que han presentado ya una denuncia ante los tribunales contra el nuevo impuesto a las energéticas.
¿Lo esperaban? Bueno, ¿qué me gustaría a mí? Pues que las empresas energéticas y la banca, ahora que están teniendo récord de beneficios, pues voluntariamente hubieran decidido el que gustosamente hacen frente a una mayor contribución con motivo de la situación que vive el país. Pues eso yo digo que todo el mundo nos hubiera gustado escucharlo. Sin embargo, hay una resistencia a que se produzca efectivamente esa mayor aportación, que yo creo que es de justicia fiscal. Le tocó a la banca un rescate en un momento muy duro, en una crisis financiera en la que se puso en primer plano los intereses de este sector frente a los intereses de la mayoría social del país. Este gobierno está practicando una política radicalmente distinta y eso es lo que los ciudadanos tienen que apreciar. Para nosotros es tan importante ser capaces de financiar, por ejemplo, los 200 euros que se pusieron en marcha hace unos días y que ya hay más de 1.200.000 personas que lo han solicitado, que ganan por debajo de 27.000 euros, o esa subida en torno a 100 euros para la pensión de las personas mayores en nuestro país, o la capacidad de tener más de 2.500 millones en becas. Todas esas políticas significan justicia social y hay que financiarlas. Y hay que financiarlas en un momento en donde hemos quitado impuestos, el IVA de la luz, el IVA del gas o en este momento el IVA de los productos básicos de la compra, y parece que es de sentido común que aquellos que tienen récord en beneficios, pues en vez de tener que repartir esos dividendos, pues realmente puedan aportar una mayor cantidad a las arcas públicas y claro que van a utilizar todos los elementos para ir contra nosotros en los tribunales. Esto es algo que hacen siempre, por tanto no nos sorprende, pero le insisto, me hubiera gustado que la actitud hubiera sido otra también por la reputación de la banca, de las energéticas, de estas grandes empresas que yo creo que como país, pues a todos nos gustaría también sentirnos muy orgullosos, ¿no?, de la contribución que pudieran hacer. ¿Necesitan mejorar su reputación? Sí, sin duda. Yo creo que sin duda son sectores que necesitan que los ciudadanos vean que en las épocas malas son capaces de dar un salto adelante, porque mientras que alguien está viendo cómo se encarece la cesta de la compra y escucha estas cifras millonarias de récord que presentamos el martes en el Consejo de Ministros respecto a cómo ha crecido un 43% en los beneficios de las empresas energéticas, más de un 20% los beneficios de las entidades financieras, cuando uno escucha esto y está teniendo dificultades para llegar a fin de mes, o ve como algunos se oponen a la subida del salario mínimo interprofesional para que alcance los 1.080 euros, pues uno, desde luego, pues la verdad es que se siente concernido. El primer pago de las grandes empresas energéticas y financieras ha supuesto un ingreso de 1.400 millones. Estamos hablando de 800 millones de las energéticas, 600 millones de los bancos. A final de año, ¿cuánto se calcula que va a ser en total? Pues eso es el 50% del primer pago, es decir, que como mínimo será el doble de esa cuantía, pero si los beneficios siguen siendo beneficios cuantiosos, pues también se irán produciendo una actualización de esas cantidades, pero como mínimo esperamos recaudar, según estos datos anticipados, 2.900 millones, eran 3.000 aproximadamente los que había calculado el gobierno, o sea, bastante próximo a la cantidad que el gobierno había establecido. Por cierto, unos impuestos que también el Partido Popular votó en contra, y hay que decirlo porque es importante saber quién está defendiendo estos intereses. No es solamente los grandes bufetes de abogados que se van ahí a los tribunales, también los está defendiendo el Partido Popular con su voto contrario o con el recurso de constitucionalidad al impuesto para las grandes fortunas que ha interpuesto comunidades como Andalucía o Madrid. Le mencionaba antes a Sánchez Galano y lo hemos oído muy convencido de que este impuesto atenta tanto contra la Constitución como contra el derecho europeo. Y usted misma me acaba de decir que esta gente trabaja con enormes bufetes de abogados. Yo le pregunto, ¿está amarradísimo jurídicamente este impuesto o puede ser que dentro de unos años como Estado tengamos que devolverles toda la pasta a los bancos y a las energéticas? No, estamos muy seguros de la forma como hemos hecho la arquitectura, que se ha hecho en forma de una prestación patrimonial, que es una figura análoga al impuesto, aunque no exactamente al impuesto. Estamos seguros de lo que se ha hecho, pero igualmente estamos seguros de que van a ser grandes sumas las que se contraten para los bufetes de abogados para presentar este recurso, y por tanto en el Tribunal Constitucional se verán algunos, fruto de lo que las comunidades autónomas están presentando, y en los tribunales se verán otros, porque ellos se defienden pues con los recursos que tienen a su disposición para contratar a todo aquel que quiera defender sus intereses. En este caso, pues entendemos que eso hará a través de los tribunales ordinarios. ¿Por qué un impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas, pero no a los de los supermercados, por ejemplo? Bueno, no son beneficios tan cuantiosos. Evidentemente, nosotros no hemos observado a lo largo de este periodo que los supermercados se hayan tenido unas cuentas de resultados del tenor de la que vamos conociendo para
estos sectores. Hemos puesto en marcha medidas para contener el precio de la cesta y ha tenido su reflejo en la inflación del mes de enero, justamente del precio de los alimentos, una caída del 1,6%. Se ha frenado esa tendencia inflacionista que estaban sufriendo los precios. Y usted vamos también lo nota en su cesta medidas de la compra, como Calviño. Yo, por supuesto, defiendo lo que dijo mi compañera porque es la realidad, y además es que la gente se cree que probablemente los ministros, las ministras o cualquier persona que trabaja en el ámbito de la política no va a la compra. Pues claro que tenemos que ir a la compra y tenemos que ser capaces también de llenar nuestra nevera. Pero un ministro se hace a sí mismo la compra. Hombre, claro, pero ¿quién va a hacerla si no? Pero usted va a Mercadona. Yo no le voy a decir a qué supermercado bueno, voy. Sí, Mercadona, Carrefour, lo que sea, pero ¿va usted? Yo sí, claro que voy, por supuesto que voy. Además, cuando muchas veces voy a los supermercados de proximidad express, voy varias veces, a comprar varias veces, porque siempre voy muy apurada, y esto significa que cuando voy a preparar la comida digo, uy, me falta esto, ¿no? Pero claro que vamos al supermercado y claro que hacemos una vida normal y vamos al cine y hacemos lo que podemos hacer sabiendo el tiempo que nos ocupa la política, que es más del que nos gustaría, muchísimo tiempo. ¿Y usted también compara ofertas? Yo sí, claro, por supuesto, pero vamos, yo eso que creo que es una cultura que en este país la llevamos muy enraizada, ¿no? Claro que comparo ofertas, o miro los precios, miro las fechas de caducidad, hago lo que hace todo el mundo. ¿Entiende entonces como consumidora que hayan sentado regulín las palabras de Luis Planas diciendo, bueno, si ven que en algún supermercado las cosas están caras, como es un sector en el que hay tanta competencia, la solución es que se vayan a otro supermercado? Bueno, yo creo que el señor Planas lo que transmitió con claridad es que había tenido una reunión, y era fruto de esto, con el sector de la cadena alimentaria, y yo creo que en nuestro país también tenemos que ser conscientes que hay una parte muy importante de esa parte de la cadena, que son los agricultores, que son los ganaderos, sobre los que se legisló que no tuvieran una producción a pérdida, y por tanto que el negocio de la agricultura, de la ganadería, siga siendo la principal actividad que permite enraizar la población al territorio. Y esto se hizo a través de una ley de cadena alimentaria que hay que respetar, y por tanto los márgenes que tiene cada eslabón de la cadena hay que respetarlo y vigilar que no se produzcan abusos y no se produzcan situaciones no deseadas. Por cierto, en un mercado que no tiene el ámbito de regulación que tiene el mercado energético, que no se le puede poner un tope como se puede poner al mercado energético, que tiene ese sí, una suerte de regulación, sino que aquí se traen muchos productos que son exportaciones. Pues su compañera de Consejo de Ministros, Yolanda Díaz, publicó ayer una captura de la Ley de Comercio Minorista diciendo que el gobierno sí que puede poner topes. Bueno, yo discrepo, ¿no?, con la interpretación que hace ella de ese artículo, pero fundamentalmente es bueno que los ciudadanos sepan que el gobierno no solamente adopta medidas en relación con la intervención directa en precios, adopta medidas cuando está trabajando en otros elementos, como las bajadas fiscales o como las ayudas de los 200 euros para las familias más vulnerables, o con la puesta en marcha de nuevos derechos, y por tanto se trata de hacer un compendio, un conjunto de iniciativas que permitan que los ciudadanos vivan mejor, y realmente pienso que este gobierno está demostrando que lo que le preocupa es eso, y podemos cambiar las medidas si vemos que no son útiles, o podemos incorporar medidas nuevas, pero lo que sí es bueno y es conveniente que cualquier cosa que se plantee sea viable y por tanto no genere una expectativa falsa. O sea que lo de la bonificación de la cesta de la compra que propone Podemos no es viable. Bueno, tendrían que explicar ellos cómo es posible hacer eso sin que se excluya de ese mercado al comercio de proximidad, un comercio muy importante que sufre mucho justamente con motivo de la situación de las grandes superficies, de la economía de escala de las grandes superficies, pero que hay muchos miles de autónomos, miles de personas que viven del comercio de proximidad, y cualquier sistema que se tenga que implantar no los puede excluir. El tema de las gasolineras fue otro, porque todas se distribuyen por 4 o 5 grandes gasolineras, que son las que ponen el combustible dentro de cada una de las estaciones de servicio. No es lo mismo lo que ocurre, y por tanto no podría ser nunca el mismo sistema al que se aplica, y le corresponde al que hace la propuesta explicar cómo y de qué manera se hace esa arquitectura. En esas nuevas medidas que me ha dicho que se podrían aplicar en caso de que se corrigieran estas, se contempla una bajada del IVA a la carne y el pescado. Nosotros hemos bajado el IVA a aquellos que se consideran en los productos básicos de la cesta de la compra desde los años 80. Hombre, carne y pescado, algo básico es. Es que cuando se habla de básico, no se habla de que no sean saludables, ni de que sean productos importantes para el consumo, sino nos estamos refiriendo a los productos que tienen un IVA reducido, y lo tenían previo a esta medida, el IVA del 4%, justamente porque se ha considerado que eran productos cuya proporción en la cesta de la compra es superior a otros alimentos que son igualmente buenos, igualmente saludables, pero que no componen de una forma tan importante la cesta.
Pero es que esa diferencia en el IVA la tienen estos productos, insisto, desde el año 80. A mí me sorprende, ¿no?, que cuando se habla de haber bajado los del 4%, hay algunos que digan, bueno, ¿y por qué no se han metido otros? Bueno, pues justamente porque eran los productos del IVA súper reducido y por tanto los que se podían mejorar con esa bajada del 0%, lo cual no implica que, por supuesto, en la carne y el pescado, yo como médica así lo digo, son imprescindibles para una alimentación sana. Me ha dicho que ya hay 1.200.000 personas que han pedido la ayuda de 200 euros. Esto, el plazo se abrió el miércoles pasado. 1.200.000 personas. Así es. ¿Y cuándo se va a empezar a pagar? Bueno, pues lo antes posible. En el momento, en paralelo, se verifican que se cumplen con los criterios que se había establecido por parte de la agencia tributaria, básicamente relativo a la renta, que tiene que ser inferior a los 27.000 euros anuales. Así que en estos días se está verificando, inmediatamente empezaremos a pagar. Si una pareja viven juntos, pero no están casados, no tienen hijos, están empadronados en el mismo piso, cada uno cobra 26.000, ¿lo pueden pedir los dos? Bueno, dependerá de cómo presenten las declaraciones de la renta. Por separado. Cada uno ¿Lo pueden pedir los dos, a pesar de estar empadronados? Lo podrán pedir y en función de cómo el decreto se ha planteado, y por tanto tendrá, digamos que todos los requisitos están perfectamente establecidos, y en caso de que alguien no cumpla con los pormenores que la agencia tributaria tiene que verificar, se le comunicará el por qué no, para que no haya ninguna duda de cuáles son las causas. Pero yo espero que la mayoría de las personas que lo hayan solicitado sean conscientes de que los requisitos son imprescindibles para poder recibir la ayuda y que por tanto se hayan leído de forma correcta esta cuestión. Esta ayuda tributa. Quienes estén por debajo de 22.000 están exentos, pero ahí hay un todas las ayudas tributan. Sí, de 22.000 a 27.000, que esto va al IRPF, y después habrá que, bueno, en la declaración de la renta se les quitará una parte. El otro día leí en El Mundo un titular que decía que al final la ayuda para esta gente se puede quedar en 140 euros. No sé si es así. Bueno, todas las ayudas tributan, y esto es una cosa que es muy importante dejarlo claro. Todas las ayudas que se reciben por parte de los ciudadanos tributan, porque no deja de ser una parte de renta que reciben, de la misma manera que tributan aquellos que cobran un salario y que cobran tienen unas retribuciones desde los 22 a los 27.000 euros. Es decir, no se puede hacer una distinción de que esos ingresos, porque proceden de una ayuda, tengan que tributar de manera distinta cuando proceden del asalariado, de las personas que están trabajando por cuenta ajena. Por tanto, tributan como el resto, y el mínimo que se establece para todos los contribuyentes, con independencia de dónde viene la fuente de ingresos. Hablando de impuestos para los tramos más bajos, dijo ayer Feijóo que usted se queda, bueno, usted, el Estado, el Gobierno, se queda con el 30% del salario mínimo. Lo dijo en la sesión de control. Bueno, me parece que el señor Feijóo, habitualmente, de la recaudación, que es un dinero para todos los ciudadanos, siempre hace unas apreciaciones que no me gustan, porque habla de que el Gobierno se forra, que las arcas públicas se forran, como si ese dinero pues fuera a manos de unos pocos. Confunde lo público con lo privado, confunde el interés general con el interés particular, siempre tira la piedra y esconde la mano, como ocurre con esta moción de censura, y por tanto no me gustan esas valoraciones en las que pareciera que el dinero que se recauda no va dirigido a la sanidad pública, a la educación pública, a las pensiones, a la capacidad de dar ayuda a las personas más vulnerables, al bono cultural, al bono de emancipación para las ayudas al alquiler, al plan de vivienda. Es que el dinero que se recauda contribuyendo más aquel que tiene más capacidad, pero recibiendo todos por igual cuando tenemos una enfermedad o cuando nuestros hijos quieren estudiar, o el que necesita una beca con los 2.500, se emplea justamente en eso. Por tanto, me parece de mal gusto que el señor Feijóo quiera confundir a los ciudadanos y hable poco menos, porque ese dinero se lo queda a alguien. Ministra, derivada económica del FEBEM8, el escándalo de los trenes mal diseñados de Asturias y Cantabria. Estos trenes contaban con un crédito del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, de 150 millones de euros. ¿Ese dinero está garantizado? Bueno, evidentemente, cuando se produce una situación de error político hay que asumir responsabilidades. Yo creo que eso lo hemos dicho siempre muy claramente, y por tanto el dinero siempre está garantizado, en el sentido de que cuando no hay la posibilidad, ¿no?, de poder haberlo empleado, en este caso, ¿no?, para una cuestión tan importante como la movilidad, de forma correcta, pues habrá que volver, ¿no?, a trasladarlo, habrá que volver a negociar, ¿no?, con las empresas correspondientes. Por supuesto, el dinero
dinero público siempre está garantizado, lo cual no significa el que, por supuesto, aquellos que cometen errores no tengan que asumir las responsabilidades que correspondan, y me parece que eso honra a aquellos que lo hacen. El dinero del crédito del Banco Europeo de Inversiones está garantizado en todo caso. Sí, bueno, no sé exactamente el pormenor, ¿no?, de cuánto y de qué manera se ha producido ese compromiso de pago, esos compromisos de inversión, pero el dinero, yo quiero decir que en el sistema de la hacienda pública siempre es muy garantista, siempre está garantizado y por tanto no hay ningún temor respecto al despiste del dinero público. Ministra, quiero preguntarle como vicesecretaria general del PSOE por lo que vamos conociendo acerca de Juan Bernardo Fuentes, un hombre que era diputado hasta la semana pasada, diputado socialista. Hoy la jueza lo ha dejado en libertad, a pesar de que la propia jueza considera que querría haberlo mandado a la cárcel. Lo que pasa es que como la Fiscalía no ha pedido prisión provisional, la jueza no ha podido, pero lo está investigando por cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, en lo que se conoce como la trama mediador, que es que cobraban mordidas a empresarios para supuestamente introducirlos en el mercado canario y hacerles saltar inspecciones y demás. Y en el sumario al que hemos tenido acceso en la cadena SER, el hombre que está tirando de la manta cuenta cómo este diputado se llevaba a los empresarios al Congreso, les hacía la visita turística por el Congreso y después se iban de fiesta con putas, coca, Viagra. Esto sí se confirma, ministra, esto es muy grave. El que haya cometido un delito, que lo pague. Eso es así. Y por tanto, independientemente de cualquier otra consideración, si se demuestran que hechos tan graves que se denuncian son ciertos, es evidente que aquel que lo haya cometido lo tiene que pagar y, por supuesto, toda la colaboración en el ámbito de la justicia que permita el esclarecimiento de los hechos, de la misma manera que, por supuesto, a todas las personas tienen presunción de inocencia y hay que dejarlo claro porque es un derecho constitucional, pero lo que le puedo decir con absoluta claridad como vicesecretaria general del PSOE, que si alguien ha cometido un delito, por supuesto que la justicia le haga pagar ese delito. En el grupo parlamentario no existía ninguna sospecha de un tipo que llevaba a los empresarios allí para después irse de prostíbulos. Para nada, y además tampoco podemos confirmar que eso sea cierto o no. Quiero decirle que para eso está la justicia, para que investigue y que investigue hasta el final cualquier cuestión que tenga que ver con esta materia y con cualquier otra por parte de representantes públicos, en donde siempre se agravan los delitos que se cometen, porque tenemos que ser ejemplares, tanto en nuestro comportamiento, por supuesto en la utilización de los recursos públicos, pero también en nuestro comportamiento personal, en los lugares que frecuentamos, las amistades que frecuentamos, y por eso le digo que, por supuesto, ningún tipo de pero, si lo ha hecho y si ha habido alguna situación delictiva, lo tendrá que pagar. Ministra, terminamos. Los Grammy Latino que se vienen a España, se vienen a Andalucía, por primera vez salen de Estados Unidos. Se vienen a mi ciudad, a Sevilla. ¿Está confirmado ya? No, pero parece que sí, que hoy se decía... ¿Acaba de meter la pata, ministra? No, se decía. No estaba confirmado que sea Sevilla. Pero que yo no he hablado con mi alcalde, no he hablado para nada, ni siquiera para felicitarlo si fuera así, pero lo que se rumorea, ¿no? Es que parece que se venían a Sevilla, ojalá fuera así, ¿no? Yo, en fin, si hay que firmar la candidatura, la firmo porque sería estupendo, vamos. Es un puntazo. Hombre, claro que sí. ¿De claro quién? Que sí. ¿De Juanma Moreno? No, hombre, si vienen a Sevilla le puedo asegurar que es por la buen hacer y la tarea tan importante que hemos realizado durante este periodo por parte de mi alcalde, por la parte de Antonio Muñoz, que además un éxito los Goya que se celebraron hace escasamente unos días. Yo creo que todo el mundo que va se queda admirado. Es una ciudad acogedora y es un lugar maravilloso y además el ayuntamiento siempre da todo tipo de facilidades. Así que si va a Sevilla, perfecto. Si no va a Sevilla y viene a otro lugar de España... que va a ir a pues Sevilla, ministra, que ya está, que ya me lo ha dicho. Que no, que yo no lo sé, que vayan a ser que... Ojalá, digo que ojalá. Va a ir a la alfombra roja, al fotocall con Bad Bunny, con Rosalía. Sería un punto, ¿no? María Jesús Montero, gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y esta noche con Elisa de la Nuez, con Lola García y con Pablo Simón. Os iba a pedir un titular, pero sé que a esto, a quienes no sois periodistas, os pone muy nervioso. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que más destacas? Aparte de lo de los Grammy y la exclusiva que hemos tenido, tal vez dos cosas, ¿no? La primera es que parece claro ya que la reforma de pensiones no es un tema cerrado, que esto todavía se está discutiendo a nivel de Bruselas y esto yo creo que está también muy conectada con la falta de apoyos parlamentarios que tendría el gobierno para aplicar una reforma impopular en un contexto electoral y con unos socios
negocios que yo creo que no está en la mejor de las actitudes para modificar este asunto. Y el otro es el que toca más a la política de la cesta de la compra, porque me sigue resultando llamativo que, más allá de que el gobierno, o al menos el ala socialista del gobierno, sigue planteando que mantiene la bajada del IVA y el cheque de 200 euros, no está en el horizonte de momento al menos complementar este tipo de políticas con algún refuerzo adicional. Me explico. Creo, y esta es mi opinión estrictamente personal, que la repercusión que ha tenido la bajada del IVA en la alimentación, la cesta de la compra, ha sido muy pequeña y que hubiera sido preferible, en vez de utilizar esos recursos ahí, el haber hecho que este cheque fuera más generoso y con unos umbrales de renta más inclusivos. Porque eso sí sabemos que tiene un efecto redistributivo muy claro. Aquí sigo teniendo la impresión, al menos los datos del INE lo decían, que casi 3 de cada 4 euros de bajada del IVA ha terminado repercutiendo en ganancia de la gran compañía, ¿no? Del gran supermercado. Yo creo que eso es negativo. Elisa, ¿tú qué destacas? Sí, yo por ejemplo me ha llamado la atención el tema de cuando le has preguntado por los fondos europeos y qué es lo que ha llegado, pues parece que todavía no sabemos cuánto ha llegado a la economía real, porque nos ha dado muchas explicaciones, comunidades autónomas y tal, pero al final de ese importe no nos lo ha dicho. Y también destacaría una cosa que me ha llamado también la atención con respecto al tema de la moción de censura, ¿no? Que todo el rato la moción de censura que ha propiciado el Partido Popular, y digo, hombre, el Partido Popular no está a favor de esta moción de censura, la pone Vox, ¿no? Entonces, esa especie de mezcla de esto en realidad es culpa del Partido Popular, pues hombre, llama un poquito la atención. Lola. Yo también destaco la parte de las pensiones, ¿no? Me ha quedado un poco la impresión de que, bueno, de que se va a ampliar el periodo de cómputo, eso me ha quedado clarísimo, y de que no hay demasiado margen, porque bueno, las exigencias de Bruselas van a estar ahí y por tanto, por mucho que se quiera negociar con Unidas Podemos o intentar que sea menos dolorosa la reforma, pues hay unas exigencias europeas que cumplir. Y un poco me ha quedado esa impresión, ¿no? De tenemos que cumplir sí o sí, porque es que si no nos vamos a quedar probablemente sin 10.000 millones de fondos europeos. Y luego el tema también de la cesta de la compra, ¿no? A pesar de esa cifra de más de un millón de personas que la han solicitado, yo tengo la impresión de que de los 200 euros. De los 200 euros, tengo la impresión de que este tipo de ayudas no llega realmente a toda la gente. Requieren de una burocracia, requieren de que no es efectivo. Porque además, claro, la inflación en los alimentos no parece que la vayamos a conseguir doblegar en pocos meses. Por tanto, si hacemos un cálculo como de aquí a 9, 10 meses en una situación de precios altos en los alimentos, ¿esto qué es? ¿A €1 por día? Estamos hablando de esto, que además efectivamente hay que tributar y probablemente es menos. Es que me parece que ahí el gobierno no está consiguiendo. Cuando le has preguntado por la posición del ministro Planas, se le notaba incómoda, ¿no? Porque no hay una respuesta contundente del gobierno a este problema. Sí, y si puedo añadir una cosa sobre esto, es decir, las políticas más eficaces aquí normalmente tienen más que ver, y estoy de acuerdo con los costes burocráticos, tienen más que ver con transferencias que con impuestos. Y yo creo que hay un problema adicional, ¿no? Que es que muchas veces, en vez de hacer mecanismos automáticos a través de la Seguridad Social o de Hacienda, que tiene todos los datos ya, porque los tiene, la que tú dijeras, por debajo de este umbral, automáticamente hago una transferencia. Ya está, no hace falta ni que la solicite, se la hago. Ya está. Claro. ¿Vale? Eso sería un mecanismo automático. Eso sería muy rápido, que yo me imagino que esto a Intervención General del Estado le explotará la cabeza ahora mismo. No creo que sea factible una cosa así. Vale, pero yo lo que quiero decir es que tenemos que intentar, y aquí es a lo que voy un poco, y comprendo las dificultades que hay siempre detrás, ¿no? Pero hay que intentar mecanismos que sean más automáticos, ¿vale? Que intenten aligerar el coste de esta burocracia. Y luego también una cosa que incluso pasa con el ingreso mínimo vital, ¿no? Que el propio gobierno se ve obligado a hacer un autobús para publicitar la existencia de la ayuda, porque muchas veces la gente no sabe ni que existe. Pues esto también es parte del drama. O sea, que la gente que nos esté escuchando ahora, que lleve la buena nueva de que existe esto, que el grano no hace granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Sí, un día... perdona. Dale, Elisa, dale. Sí, no. Y otro tema también que me llama siempre un poco la atención cuando hablamos de estas cuestiones es que se habla muy poquito siempre de competencia, ¿no? Que es un dato fundamental. Por ejemplo, ha hablado de las eléctricas, de los bancos, y yo siempre pienso, bueno, si es que además es que el problema es que tenemos poquísima competencia. Tenemos una concentración bancaria bestial, que fue el resultado de la crisis financiera, es que tenemos muy pocos bancos, con lo cual también cuando habla de la reputación, sufrirá la reputación, pero uno no tiene más remedio que pedir la
hipoteca y te van a dar exactamente el mismo tipo o no te van a remunerar el depósito, que es alguna cosa que hemos comentado. Y siempre me llama la atención que ese discurso siempre falta cuando hablamos de precios, que es algo realmente muy, muy importante, ¿no? No, yo solamente quería hacer un comentario, es que me estaba acordando de un programa que escuché en la cadena SER, ahora no recuerdo qué programa exactamente, que explicaban, hacían un reportaje explicando precisamente el laberinto burocrático con el que se enfrentaba mucha gente a la hora de conseguir las ayudas que tanto se publicitan por parte del gobierno para muchísimas cuestiones, ¿no? Desde, por ejemplo, el tema de las placas solares, en fin, este tipo de ayudas que se les da mucho bombo y platillo. El ciudadano dice, bueno, pues venga, me voy a meter en esta inversión, ¿no? Porque tiene una subvención y me puede salir más o menos bien, y después pues a veces no consigues ni siquiera que conseguir esa ayuda, se eterniza, requiere una burocracia brutal. Claro, en un tema como este de los alimentos, ¿no? Que estamos hablando pues de población más pues con menos recursos en todos los sentidos, claro, no puedes perderte en tener que pedir la ayuda. Yo ya entiendo que es difícil la solución que comentaba Pablo, y entiendo que es difícil, pero este es uno de los problemas que tiene el gobierno. O sea, puedes establecer sobre el papel toda una red, ¿no? de contención, de intentar sostener pues a mucha gente que está en una situación complicada, y después no acabar llegando, como pasó con el ingreso mínimo vital, exactamente igual. Yo creo que esto ya un debate, perdón, Elisa, no sé qué. No, sigue, Pablo, venga. Era simplemente la cuestión de construir capacidad estatal, que yo creo que es parte del asunto, ¿no? Es lo que iba, decir, claro, al fíjate, final... el Supremo dice recientemente, os recordaba en una sentencia que me he cruzado hoy por casualidad, que los ciudadanos no tienen obligación de aportar documentos que la administración ya tenga. Es decir, entre administraciones son ellas las que tienen que hacerlo. Esto de ir con una fotocopia del DNI no debería hacerse, porque la administración ya lo sabe. Pero parece una pues suerte con eso. Suerte, pero si además el Supremo. Si te lo dice, bueno, es que se ha tenido que ir, este señor se ha tenido que ir al Supremo para que digan esto, que está en una ley, yo creo que hace 20 o 30 años, más o menos, que no tienes que aportar. Pero claro, si tú vas a la ventanilla y te dice, la ley dice lo que quiera, pero usted o me lo trae o nada, pues tienes un problema. Y al final no todo el mundo se puede ir al Tribunal Supremo para que digan, sí, tenía usted razón, no tiene usted que traer la documentación. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Y dices, sí, les estalla la cabeza de intervención, sí, pero sobre todo el problema es construir, como dices tú, una capacidad suficiente por parte del Estado para tener esa información, porque con perdón, la agencia tributaria bien que tiene toda la información que tú, no se le suele escapar nada. Entonces, oye, ¿no puedes hacer eso también a la hora de dar transferencias? Conclusiones os pido de la visita de la delegación de 10 europarlamentarios, 7 de ellos españoles, que han venido a España a fiscalizar, bueno, ni siquiera a fiscalizar porque no tienen las competencias sobre ello, pero bueno, a echar un ojo cómo se están aplicando aquí los fondos europeos. Os pido conclusiones y pongo sobre la mesa una reflexión que me ha parecido muy atinada hoy, del economista Moisés Martín. Dice, creo que sería bueno que los eurodiputados se abstengan de evaluar cualquier aspecto de su propio país. La tentación de usar el Europarlamento como extensión de la política nacional es irresistible y hemos visto casos vergonzantes. La función del Parlamento Europeo no debería ser esa. No sé si lo compartís. Es que hablando con colegas de la Unión Europea, justamente lo que me decían es que genera muy mala imagen al Parlamento Europeo cuando las comisiones están conformadas por delegaciones del propio país, porque muestra poco interés, de un lado, y segundo, alto grado de politización, que es lo que estamos viendo aquí, que vienen eurodiputados, de los cuales, por cierto, la que lo encabeza es Hohlmeier de la CSU, o sea, ya sabemos con qué perfil viene, que es un perfil muy duro en este tipo de cuestiones, sobre todo con los países del sur de Europa, a hacer declaraciones que emborronen o que intenten emborronar con intereses políticos propios cuál es la gestión de los fondos europeos, cuando realmente quien tiene capacidad de fiscalización efectiva es la Comisión, que es quien tiene los recursos técnicos para hacerlos. Y ahora coge y desembarca el tercer tramo de pagos de los fondos Next Generation. Entonces aquí hay una cosa muy extraña, porque tienes a los eurodiputados diciendo que no se sabe dónde va el dinero. Y al mismo tiempo la Comisión te desembolsa otra vez el dinero. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Estos eurodiputados saben más que los técnicos de la Comisión por algún tipo de razón o tienen alguna intencionalidad política? Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo que sería mucho mejor efectivamente que la Comisión de los Parlamentarios no estuviese compuesto básicamente por personas de la misma nacionalidad, porque efectivamente además en España tenemos la tentación constante de llevar nuestros temas a los foros europeos. Pero dicho eso, el tema de la Comisión, que me interesa mucho,
claro, esto tiene que ser una evaluación técnica, pero también hay que ser muy consciente, yo que he gestionado fondos europeos, sé de lo que hablo, que la evaluación se hace siempre desde una enorme distancia y un enorme formalismo, y es inevitable que sea así. Es decir, ellos no van a ir exactamente a ver cómo, dónde has puesto el dinero. Van a hacer una evaluación básicamente formal, básicamente de cumplimiento de hitos y básicamente de si el dinero, digamos, es trazable. Y poco más pueden hacer y probablemente no es razonable pedir nada más. Lo digo porque a veces se pone grandes expectativas. Digo, hombre, la expectativa es en un sitio normal que razonablemente se vea la trazabilidad, se vea que se han hecho las convocatorias, se vea tal, y poco más se va a ver. Quiere decir que si al final ese dinero no es todo lo productivo que fuera o lo que se había dicho, eso probablemente no se vea. Digo también por poner las cosas en su contexto, ¿no? Porque parece es que no, esto es muchísimo más formal y distante de lo que pueda ser el tema de esto ha llegado a la economía real, esto realmente ha servido, esto ya es una cosa muchísimo más de detalle que es difícil que ellos lleguen. Lola. Precisar. Pues para señalar lo extraño que es que una misión de este tipo, una comisión de este tipo del Parlamento Europeo incluya a eurodiputados del propio país, aquí hubo bastante discusión en Cataluña sobre si para la comisión que investigará el caso Pegasus de espionaje iba a incluir al eurodiputado Puigdemont. O sea, imaginaros lo absurdo que sería que eso ocurriera, ¿no? Pues es un poco lo mismo. O sea, a mí también me sorprendió mucho que estuviera integrada por personas del mismo país al que se iba supuestamente a vigilar. Y respecto a las conclusiones de hoy, pues a mí me ha parecido que la señora Hohlmeier al final ha acabado defendiéndose a sí misma, porque claro, esta mujer dijo en el Parlamento Europeo que España recibió los primeros 11.000 millones, que no sé qué hicieron con este dinero, dijo algo así como que no sé qué han hecho con este dinero, y entonces, claro, hoy se acababa defendiendo de sus propias posiciones diciendo que bueno, que es que en el Parlamento Europeo también hay debates que son muy cargados y muy intensos, ¿no? Pues ha acabado defendiéndose a sí misma de unas acusaciones de parcialidad, ¿no? Que es lo que al final acaba yendo, y esto al Parlamento Europeo pues tampoco le reporta una reputación muy positiva, ¿no? No, desde luego, porque aquí la clave está en el tema de la ejecución, es decir, de gastar el dinero, que ese es el verdadero problema, porque estos son unos fondos que son dispositivos, es decir, tú tienes que ir con un proyecto y proponerlo. Tú eres el Instituto Celso Díaz de Arnedo y propones eficiencia energética, vamos a poner unos paneles solares para ahorrar energía, fondos Next Generation, estupendo, pero tú tienes que hacer la convocatoria. Pero si es que el problema que está viendo con los fondos es que las condiciones y las exigencias que está poniendo la Comisión Europea son tan fuertes que no pueden hacer otra cosa. Pero que lo que se está discutiendo ahora mismo en Bruselas es precisamente intentar relajar o facilitar todas esas gestiones y esa burocracia que conlleva, porque se supone que estos fondos se han de gastar de aquí al 2026 y los países están diciendo, porque nosotros somos los primeros que hemos empezado a recibir y a ejecutar, por tanto. Pero hay algunos países, por ejemplo Italia, que están diciendo, oiga, que yo es que todavía no he recibido nada y estoy todavía con el papeleo, Pero vete a un municipio pequeño y dile a un interventor que ya está sobrepasado por todo el trabajo que tiene, que además tiene que lanzar un proyecto de este tipo, supervisarlo, y volvemos al mismo problema que hablábamos antes. Es capacidad. Si tú no tienes una capacidad administrativa que pueda gestionar esto, estás totalmente desbordado. Y eso lo vemos, y yo creo que parte de la crítica que venía de esta comisión parlamentaria tiene que ver con que no hay datos de comunidades autónomas ni de municipios pequeños, porque es que no pueden, es que no llegan. No llegan, no. A ver, nos vamos, pero antes quiero contaros el giro de 180 grados que ha dado el caso de la concejala de Maracena, Granada, secuestrada a manos del novio de la alcaldesa de Maracena. En un principio, hoy la propia alcaldesa ha comparecido además muy tocada, para decir que su pareja tenía problemas de salud mental, pero esta noche la concejala, la secuestrada, está denunciando otra cosa. Está diciendo que la han secuestrado para evitar que destape un caso de corrupción municipal. Es lo que ha contado a la Guardia Civil en su declaración, según el periódico Ideal, que tiene información comprometida sobre la alcaldesa y que sospecha que la han secuestrado para taparlo. Esto es una cosa. Radio Granada, Rafa Troyano. Lo que por la mañana parecía una simple especulación por la que se le preguntó a la alcaldesa un secuestro para tapar irregularidades, a lo que ella contestó. Evidentemente no tengo ningún conocimiento de que eso estuviera pasando. Llevo en este ayuntamiento 15, 16 años, nunca ha habido nada.
Hemos sido, como todos los ayuntamientos, auditados por el Tribunal de Cuentas, por la IREF, y nunca ha habido nada, nunca ha habido un escándalo, nunca hemos tenido informes en contra. No tengo conocimiento de que haya nada ni de que se esté urdiendo nada. Comenzó a tomar forma por la tarde tras desvelarse que fuentes de la Guardia Civil confirman que la víctima del secuestro declaró a los agentes que el móvil podría tener relación, ella lo cree, con su intención de destapar una trama de corrupción. De hecho, el diario Ideal ha desvelado que los investigadores han encontrado en el coche de la concejala expedientes municipales que ahora investigarán de forma paralela. El entorno de la víctima dice que la relación con la alcaldesa se limitaba a guardar las formas. Vanessa Romero pudo huir de su secuestrador al soltarse una de las bridas que le ataba las manos. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha detallado hoy en el Congreso los envíos de material militar realizados a Ucrania, en virtud de los compromisos adquiridos por España con la Unión Europea y la OTAN. Robles respondía a una interpelación del Partido Popular que con toda razón se quejó de la falta de información facilitada hasta este momento. Al final, según la ministra, ha habido 54 transportes, 42 por vía aérea, 9 por vía terrestre y 3 por vía marítima, fundamentalmente de armamento ligero, munición pesada, obuses, vehículos acorazados y ligeros, sistemas navales y material de invierno. Y se prepara finalmente el envío de 6 tanques Leopard, que podrían ser algunos más si fuera preciso. El problema con esta información no es solo que llega tarde, sin necesidad alguna, porque es un poco absurdo esgrimir razones de seguridad cuando hay diversos organismos internacionales encargados de seguir este recuento. El problema es que sigue sin haber un debate mínimamente serio en el Congreso de los Diputados sobre la posición de los distintos grupos políticos respecto a la guerra de Ucrania y la ayuda que deba prestar a España como socio de la Unión y de la Alianza. La política exterior está completamente ausente del debate político en un momento en el que estaría más que justificada. Es una pena que en el fondo el Parlamento siga ausente con seriedad de la vida política de este país. Punto y 25. Abrimos ya el larguero, Manu Carreño. Hola, ¿qué tal, Aimar? Noche de Champions. Sí. Ha ganado el Inter 1-0 al Oporto y ha empatado el Manchester City de Guardiola en Alemania con el Leipzig a 1. Y a las 12 de la noche, bueno, mañana juega el Barça en Manchester. Cuidado el partido de mañana del Barça, con el United. Y a las 12 vamos a hacer un especial Barça, Negreira. Barça árbitros. Sí. Una semana, justo hoy se cumple y vamos a seguir haciendo preguntas, que hay que encontrar respuestas. Venga, vamos con ello. Lola García, Elisa de la Nuez, Pablo Simón, un abrazo a los tres. Un abrazo, buenas noches. Hasta mañana, familia. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.